buenas tardes amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Liceda Angulo y como siempre estamos en su programa ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, hoy tenemos un tema, vamos a hablar sobre la familia y tenemos una especialista en esto, es Rosy García. Hola Rosy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí muy entusiasmada por este tema tan interesante. Bueno, les quiero hablar un poquito a Rosy, ya la hemos invitado en algunos otros programas anteriormente, ya tenía un buen rato que no la invitaba, pero quiero leerles un poquito sobre ella. Ella es psicoterapeuta con 5 años de experiencia clínica, egresada de la maestría en psicoterapia por la Universidad Iberoamericana de Puebla en el 2018, pasante de la maestría de terapia familiar sistémica y de pareja. Su trayectoria se caracteriza por una capacitación constante y especialización en diversas áreas de psicoterapia, con el propósito de ofrecer en cada consultante intervenciones de alta calidad que generan cambios significativos y sostenibles. Ha concluido con éxito distintos diplomados y certificaciones. Su compromiso ha sido sólido con la actualización y el profesionalismo en la excelencia terapéutica. Bueno, le voy a leer un poquitito más sobre lo que ha estudiado. Tiene diplomados en cuidados paliativos, en terapia breve e hipnosis, en infidelidad e intervención terapéutica, en psicotrauma, en neuropsicología, en internacional de hipnosis, también en adicciones, en terapia narrativa, en terapia breve sistémica, en MDR para niños y adolescentes, bueno, tiene más para trauma, ¿verdad? Por lo que veo, pacientes Sí, para trauma hay disociativos. varios. Ujú. Bueno, ¿me falta algo? No, no, Tienes porque todo lo bastante, que bueno, la, la- la terapia familiar sistémica tiene diversos enfoques dentro de lo que es la epistemología de la terapia familiar sistémica, como en la terapia breve centrada en soluciones, la terapia narrativa, la terapia breve centrada en el problema, la terapia estratégica. Y entonces, para ser terapeuta familiar sistémico, pues hay que conocer de todos estos fundamentos epistemológicos, pues para hacer una intervención adecuada y profesional. tienes varios diplomados y formaciones. Ahí ya no les quise leer, pero tiene varias formaciones la maestra. Me parece que tienes dos maestrías. Así es. Ujú, Y bueno, pues queremos empezar, Rosy, porque ya vamos un poquito atrasados con el tiempo. ujú. Sobre todo, ¿qué es la terapia familiar? Y bueno, sobre todo con este enfoque más sistémico, cuéntanos un poquito cómo es. Ok. La terapia familiar sistémica tiene unos fundamentos históricos muy marcados en lo que es la visión de los Estados Unidos. Es en donde fueron los primeros formadores profesionales, ¿sí? La terapia que le llaman el MRI, que es de Palo Alto, y ahí es donde empezamos a formar, donde se empezaron a formar los primeros grandes maestros de la terapia familiar y la terapia familiar sistémica. Entonces, desde ahí se empiezan a hacer eh, estrategias, epistemologías, teorías, algunos son protocolos y otros son enfoques centrados en eh, familias altamente conflictivas, familias con personas que tienen eh, enfermedades psiquiátricas, y todo esto se empezó a conjuntar para que podamos ser profesionales en lo que es la terapia familiar sistémica. ¿A qué es la terapia familiar sistémica? Nos enfocamos desde la sistémica en cómo son las interacciones en los integrantes de la familia, en cada uno. A veces incluso ahora estamos viendo que hasta las mascotas tienen también participación en las dinámicas familiares, y de esa manera vamos conectando qué es lo que está ocurriendo con la familia. La terapia familiar sistémica no atiende únicamente familias, también atendemos de manera individual o por pareja, como la persona llegue y lo solicite, pero nuestro enfoque se dirige a cómo son las pautas de comunicación entre los integrantes de la familia, aunque solo tengamos a un integrante en el consultorio.
y desde ahí podemos ver cómo son sus vínculos, cuál es su forma de comunicación, identificamos cuál es el problema, que en estas terapias no llamamos tanto la palabra problema para no problematizar. Y algo que me gusta de esta terapia es que no, sí hacemos diagnósticos, pero no se los damos a los consultantes para que no se queden ellos con la idea de somos una familia disfuncional, somos una familia tóxica, somos una... No, sino que nosotros señalamos qué es lo que no está funcionando y cómo lo podemos empezar a corregir para que se vuelva a funcionar. ¿Qué es lo que más has estado viendo en estos últimos años? Hay muchos cambios a nivel estructural en las familias, o sea, ya hay un cambio muy drástico, ya las mamás ya no pueden estar en casa, ¿no? Ya, probablemente hay más divorcios, no lo sé, ¿no? No sé estadísticamente cómo esté. Pero ¿qué Ajá. es lo que has estado viendo tú actualmente? ¿Cómo ha cambiado el mundo en estos últimos años y cómo han cambiado las familias en estos últimos años? Sí, ha habido cambios muy notorios en las familias. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época posmoderna. Entonces, la posmodernidad lo que hace es todo lo cuestiona y lo que antes estaba de manera estructural lo está desestructurando. Entonces, ya no tenemos esas familias en donde estaba como máxima autoridad el papá, siguiente la mamá y después los hijos. Esas familias ya casi no existen. Ahora lo que hay son familias que se rigen por cuáles son las necesidades que se deben de cubrir en esta familia y quiénes van a tomar los roles. Por ejemplo, algo que tú me estabas preguntando es, eh, ¿cómo sería ahora la definición de familia? Tendríamos que definir a la familia desde quiénes son los integrantes, porque ya tenemos familias monoparentales, ¿sí? Está nada más el papá o está nada más la mamá, con un hijo o con varios, o incluso a veces las mascotas, ¿eh? También son motivo de discusión en temas de separaciones de la pareja. Familias ensambladas, cuando se juntan dos personas y ya cada quien viene con hijos. Entonces esas son las ensambladas. Las familias extensas, que por la situación económica de nuestro país, ahora ya incluimos que se quede el hijo con su esposa, que se quede el hijo con la esposa y los hijos de esta esposa con los que ya venía. Sí, esas son las familias ensambladas. Las familias homoparentales, que eso sí se está dando ya con más frecuencia, hombre con hombre, mujer con mujer, y tienen hijos o lo mismo, tienen mascotas y las tratan como si fueran hijos y hay que llegar a arreglos con ellos. Las familias reconstituidas, estas familias que se separaron y se vuelven a casar, pero ahora hay que hacer nuevos convenios. Las familias con crianza compartida, estos ya son los casos de separación y aquí se necesita tener habilidades para la mediación para que la pareja, que ahora llamamos padres, los padres puedan compartir de manera saludable y armónica la patria potestad de los hijos, ¿sí? Las familias elegidas, yo no soy casada, eso lo hacen mucho los solteros, ¿sí? Mi amigo es como mi hermano, la mamá de mi amigo es como mi mamá, entonces esos son las familias elegidas. Las que son cuidadores y tienen niños y saben que ese es el motivo por el cual están juntos, les gusta cuidar a esos niños y bueno, las familias transculturales o multiculturales o familias migrantes. Esa diversidad nos las permite ahora la posmodernidad. Ok. Y, y bueno, platícanos un poco cómo es tratar con cada una, cuáles han sido como las problemáticas, un poco de las soluciones que has podido cuando, por ejemplo, no hay mucho apoyo familiar, ¿no? ¿Qué sucede? Um, si hablas de apoyo familiar, habría que puntualizar si nos estamos refiriendo a la familia extendida, si nos están ayudando los abuelos o los hermanos para que podamos criar a nuestros hijos, mi esposo y yo, por ejemplo, o te refieres al apoyo cuando la pareja se separa y entonces aquí esto es lo más frecuente que llega a la consulta. Esto es lo que yo más veo en el consultorio. Éramos pareja, dejamos de querernos o la situación que se haya presentado
y ahora nos tenemos que separar. Y ahí el tema son los hijos. ¿Qué vamos a hacer con los hijos? Eso es lo que más se presenta en el consultorio, familias que se han estado separando. El otro aspecto que se presenta en el consultorio es familias que tienen hijos ya en edad adulta y se comportan como hijos adolescentes, que no quieren salir de casa, que quieren seguir siendo sostenidos económicamente por los papás, no tener ninguna responsabilidad. Esas son las dos eh, características que yo veo más en la consulta. ¿Y cuáles son las cuestiones actualmente más que o sea, aparte de estas problemáticas, por lo cual se están dando los divorcios, Rosy? Eh, Hay un autor que escribió el libro, se apellida Bauman, El amor líquido, y Ajá. el amor líquido nos dice, y lo comento porque concuerdo con lo que el autor dice, en donde ya no hay este compromiso de para toda la vida, y ese es un resultado de la posmodernidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los divorcios? En que el amor se nos acabó, y a veces se acaba muy rápidamente y cuando llegan a la terapia, dependiendo de cuál sea la orientación del terapeuta, es por donde va a llevar a sus consultantes. Si es un terapeuta que está a favor del divorcio, pues los va a llevar para que concluyan la separación. Si es un terapeuta que está a favor de mantener el matrimonio, también los va a llevar por ahí. Pero quien finalmente decide qué es lo que quiere son los consultantes. ¿Por qué se divorcian? Pues básicamente porque el amor se les acaba, incluso más que por infidelidad. Ok, Rosy, ¿y cómo podríamos definir realmente el tema del amor? El tema del amor, pues es muy subjetivo porque tendríamos entonces que lo que yo hago es preguntar a las parejas para ellos qué es el amor, cómo lo visualizan, cómo lo hacen crecer, cómo lo sostienen, cómo vencen las adversidades, eso que ellos llaman amor. ¿A qué se refieren cuando dicen ya no la amo o ya no lo amo? Y a veces se refieren a me casé pensando en un ideal y ese ideal no se cumplió y se dan cuenta que en realidad no era amor, solamente era un paso que querían experimentar, pero no resultó como lo querían. Entonces necesitamos identificar en cada pareja que asiste a terapia para ellos qué es el amor, porque todos tienen diferente concepto de qué es amar, cómo es que van a sostener el amor, si realmente quieren seguir juntos o qué es lo que ellos quieren para su futuro. Y en el caso de que tengan hijos, también aplicamos el tema del amor. ¿Cómo quieren ustedes educar a estos hijos que ahora tienen basados en el amor? Pero algo que yo siempre comento para las familias que tienen hijos es entre los padres, ya no la pareja, sino entre los padres, siempre debe de existir el amor y el respeto. Si existen estas dos características en una pareja que se está separando o que ya se separó, muy probablemente tengamos una separación eh, tranquila, funcional, que va a beneficiar a los hijos, aunque bueno, no hay ninguna separación que beneficie a los hijos, pero sí muchas separaciones que los dañan tremendamente. ¿Y qué más nos puedes platicar, Rosy, sobre esta parte sistémica, ¿no? De cómo aborda la terapia familiar. La terapia familiar siempre se enfoca en identificar cuáles son las cualidades, las fortalezas, las habilidades de los integrantes de la familia o de la persona que llega como representante de una familia. Cómo han vivido los momentos de duelo, los momentos de enfermedad, las separaciones, si la familia no vive junta, cómo es que ha logrado sostenerse. Entonces siempre nos vamos a enfocar en sus cualidades favorables, que no son diferentes de positivas, sino favorables, funcionales, que los han hecho atravesar a veces caminos de dolor prolongados y que siguen vivos, siguen adelante, aunque no estén juntos, pero todavía hay comunicación entre ellos. Eso es lo que hacemos primero que nada en la terapia familiar sistémica.
y después lo que hacemos es identificar cómo se relacionan, ¿sí? Usamos un poco también la terapia familiar estructural porque en esta vemos cómo está conformada la familia, qué papel desempeña cada uno, eh, por qué tal persona ocupa un rol, qué sucede si esta persona se mueve o si fallece, cómo se van a reacomodar. Y entonces ya cuando vemos cómo la familia se puede reorganizar, nuevamente entramos a la sistémica para conocer cómo la relación entre uno y otros. A mí me gusta explicarles a mis consultantes la terapia familiar sistémica de esta manera. Imagínense ustedes una mesa de billar en donde ustedes le pegan a una bola y todas las demás se mueven, porque ese es un sistema. Una mueve a las demás. Entonces me dicen algunos, es que aunque no venga aquí mi papá, aunque no venga, pero si tú cambias, va a haber pequeños cambios en los demás, como el efecto dominó. Así es la Sí, terapia familiar sistémica. fíjate que a mí me llama mucho la atención porque pues yo soy muy contextual, entonces creo que dentro del contexto es muy importante porque justo, ¿no? El contexto hace ayuda mucho, incluso individualmente, sobre la sintomatología, muchas cosas, ¿no? Que puede el consultante estar experimentando y bueno, yo creo que el contexto es vital. Por eso justo me gustaría saber como que cuáles son los límites o la rigidez que has observado en ciertos casos que te han tocado, que justo dentro del núcleo familiar prevalezca, ¿no? Y esto deteriore el vínculo familiar y el contexto familiar. Esa es una pregunta muy interesante para la cual tenemos que estar estudiando mucho los terapeutas sistémicos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener conciencia que en esta época vivimos en este entorno, bueno, la palabra sería cohabitamos en este entorno mundial, social, como lo quieran nombrar, diferentes generaciones y generaciones que todos somos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, yo soy baby boomer. ¿Cómo Ujú. me llevo con un joven de la generación Z? ¿Cómo me llevo con un joven de los millennials? ¿Cómo me comunico con ellos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde lo que tú llamas contexto? Es conocer cómo son cada integrante de cada generación. Y por eso a mí me gusta usar la palabra cohabitar, que no es pelear, que no es quedarse fuera uno y el otro tener la razón, no, sino cómo cohabitamos lo que tú sabes y lo que tú haces y lo que yo sé y te quiero compartir, cómo lo hacemos que funcione para que seamos una familia que sí puede funcionar y que se organiza y que está eh, transcurriendo estos ámbitos de la vida tan retadores que hoy nos tocan. Por ejemplo, en esta época se está hablando mucho de la inteligencia artificial. Los baby boomers no saben usar mucho la inteligencia artificial y le tienen cierto temor, pero los millennials y la generación Z y las demás generaciones, pues para ellos están comido hacerlo. Entonces necesitamos comprender qué clase de información están recibiendo cada uno para que la puedan, sepan cómo comunicarla y cómo ponerla en práctica sin que cause divisiones entre ellos. Y eso a mí me gusta mucho marcarlo en las terapias porque llegan los papás y dicen, es que no hacen las cosas como yo quiero que las haga. Sí, pero estamos hablando de dos generaciones diferentes, ¿sí? En la época de usted, señora, no existían los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hoy sí, si usted golpea a su hijo, el niño sí puede llamar al 911 o llamar al DIF y decir que su mamá lo acaba de golpear y usted va a estar en problemas legales. En su época eso no pasaba. Entonces necesitamos conciliar lo que ahora estamos viviendo. Otra parte que tenemos que tener en cuenta es la perspectiva de género, ¿sí? Aunque no nos guste, no se trata de ser, por ejemplo, yo no puedo decir que yo soy feminista,
pero tampoco debo de desconocer las corrientes feministas, qué es lo que dicen, cómo se aplican, qué es lo que están pidiendo, porque entonces yo quedaría fuera como terapeuta. Y algo muy interesante que he aprendido en los últimos cursos de terapia familiar es necesitamos como terapeutas estar muy atentos a cómo están avanzando los temas de feminismo, de micromachismo, de violencia, porque, por ejemplo, en mi tradición, ¿sí? De mi edad, el papá siempre tenía la razón, pero hoy en día no. Y puede ser que yo esté fomentando que los hijos hoy en día crean que su papá tiene la razón y no que entren en este diálogo en donde se puedan abrir espacios de nos podemos entender sin pelear y sin decir tú estás bien o tú estás mal, sino cada quien viviendo desde eh, su propia historia, cómo quieren vivir este presente. Oye, tocas un punto bien importante porque justo con la idea tradicional de familia, que pues siempre ha sido como el tipo de jerarquías, ¿no? Los papás son los que mandan, los Ujú. hijos son los que obedecen. Actualmente yo también observo que no hay jerarquías, que no Ujú. hay esta parte donde yo te obedezco solo porque eres mi mamá o yo te obedezco solo porque eres mi papá, ni siquiera te hago caso solo porque eres mi mamá. Ya no hay esta parte anteriormente pues el conocimiento se transfería, ¿no? Ahora actualmente el conocimiento es general, ¿no? A veces hasta los hijos saben más que los papás. Y justo aquí quiero saber cómo es que puedes acomodar una familia donde no existen jerarquías, cómo puedes lograr que se trabaje en equipo en un lugar donde no hay jerarquías, donde a lo mejor se trabaja linealmente, ¿cómo se hace eso? Si no hay jerarquías, sí debe de haber un orden. Y Ujú. no me refiero a que debe de haber un líder, pero sí debe de haber alguien que debe de ser el responsable, ¿sí? Eh, y para que todo esto se trabaje, lo que usamos son la colaboración. ¿Cómo vamos a colaborar para que esta familia funcione? No se trata de que haya un padre o una madre o un hermano mayor autoritario y a ellos los vamos a obedecer. No, sino en esta familia, ¿qué queremos lograr actualmente y colaborar hacia eso? ¿Sí? Es lo que trabajamos ahora, la colaboración dentro de la familia para que puedan salir a la vida social y ser seres humanos funcionales y productivos, que se adaptan a lo que la sociedad está pidiendo actualmente, pero es a través de la colaboración. ¿Y cómo le haces con personas, por ejemplo, de criados, ¿no? Donde nacieron, donde crecieron con ideales donde ellos no participaban, por ejemplo, el machismo, ¿no? Donde ellos no hacían ni colaboraban nada, ¿no? Y ellos, o sea, como con todos esos ideales muy arraigados. Lo que hacemos, bueno, lo que yo hago, ¿no? De lo que yo he aprendido es la parte de la familia, los integrantes de la familia que están viviendo situaciones así, necesitamos distinguir un aspecto y ese aspecto es el de la violencia. Sí, porque no todo es machismo violento. Entonces, si estamos viviendo violencia, sí que tenemos que poner límites claros porque no está permitida la violencia. No se debe de permitir la violencia ni fuera ni dentro de casa, ni entre los hermanos, ni de los padres a los hijos, ni de los hijos hacia los papás, que desafortunadamente también se da. Pero si tenemos a una persona con ideas muy arraigadas, pues también lo podemos incluir considerando su contexto histórico, que no va a colaborar, pero tampoco lo podemos dejar fuera. Si esa persona, que generalmente por lo que comentas puede ser el papá o el abuelo o el hermano mayor, si él mismo decide quedar fuera, se va a ir integrando poco a poco. ¿Por qué? Porque a los seres humanos no nos gusta estar solos, nos gusta estar acompañados, nos gusta la convivencia. Es muy raro el ser humano que diga, es que yo no quiero a nadie cerca y yo soy así y nadie me va a cambiar. Es muy raro.
pero la familia, si lo considera, siempre y cuando no haya violencia, es muy probable que haya cambios en esta persona. Y no estamos esperando cambios radicales, estamos esperando cambios a veces pequeños. Y otra cosa que trabajamos es cuál es el efecto de estos machismos o de estas ideas rígidas de un integrante de la familia con la persona que tenemos ahí en el consultorio. ¿Qué le está pasando? Y esta persona la vamos moviendo hacia el cambio para que lo que le estén diciendo deje de afectarle en la magnitud que hasta ahora le ha afectado. Entonces, todo esto te lo comento para retomar un punto que dije al principio. La terapia familiar sistémica puede ser para una persona, puede ser para la pareja o puede ser para toda la familia. No estamos pensando solamente en que toda la familia vaya a la terapia. A veces eso no pasa. Fíjate que dices algo muy interesante porque justo aquí me gustaría preguntarte sobre tu experiencia, qué efectos dominó has visto en tus consultantes y cómo, por ejemplo, a lo mejor la intervención de unos pocos puede hacer ese efecto. Danos un ejemplo, por ejemplo. Frecuente porque como, como la terapia sistémica nos enfocamos básicamente en soluciones, que esa es otra parte de la terapia, terapia breve centrada en soluciones, pero nos enfocamos en las fortalezas, en las capacidades, en las habilidades y cuando van disminuyendo, se van modificando los ciclos de violencia, los ciclos de hostilidad, el silencio, todo esto, aunque asista una sola persona a la terapia, a los demás les da curiosidad. Y entonces empezamos por uno, pero no tardamos en tener a la mamá o al hermano y después a toda la familia. Entonces, porque este es el efecto dominó. Un ejemplo, un ejemplo. Un papá llegó y solicitó terapia para él porque no se podía llevar con su hija. Y él me dice, es que mi hija tiene un diagnóstico de límite de la personalidad. Y empezó en la terapia. Cuando él empieza la terapia y yo me enfoco en la mirada sistémica, 3 sesiones después, la hija ya estaba en terapia. Y hoy en día los dos van a terapia y los dos tienen una mejor relación. Todavía no estamos en el objetivo cumplido, pero estamos progresando a una mejor relación en donde ya se pueden escuchar, en donde los disgustos han bajado, en donde ya no se pelean en la calle como antes peleaban. O sea, ha habido ya cambios notorios en ese aspecto. Pero sí, llegó primero el papá y después llegó la hija de 20 años. Y fíjate que es muy interesante porque una de las cosas que se dice mucho en el trastorno límite de la personalidad es que son personas que son muy invalidadas, ¿no? Dentro de su contexto. Sí, Entonces, creo que es bastante interesante porque incluso en la terapia DBT se maneja mucho trabajar con el contexto y las habilidades justo de comunicación. Entonces, me parece bastante interesante. fíjate que hablando de este tema de los diagnósticos, algo que tiene la terapia familiar sistémica y toda la gama que la constituye de terapias, no nos enfocamos en los diagnósticos. O sea, yo soy psicoterapeuta clínica, de diagnosticar uso el DSM-5. Ese es el que uso. El CIE 11 y 10 y 11 no los he usado, pero el DSM-5 sí lo uso, entonces sí me dan los diagnósticos, pero yo los uso como referente de qué es lo que va a necesitar esta persona trabajar, porque a veces ellos no lo tienen muy claro. Pero yo no les doy un diagnóstico de tú eres un TLP, eso no lo hago. Lo que hablamos es cómo es vivir, cuéntame tu historia con esta forma de ser que tú tienes, que te hace impulsiva, que te enojas, que gritas, que quisieras a veces estar bien, pero no lo estás, que te llega una lluvia de ideas y no sabes ni de dónde, que cómo es vivir así, pero no desde el diagnóstico. ¿Para qué? Para enfocarnos lo más pronto posible a sus fortalezas de esta persona, porque aunque sea TLP, tiene fortaleza. Muy bien, Rosy, pues, ¿qué narrativas escuchas más sobre el origen del problema? O sea, ¿cuáles son como las narrativas que más escuchas dentro de las familias?
Lo que más se escucha es la incomprensión entre los padres y los hijos. El papá no entiende al hijo y el hijo no entiende al papá y hay muchas discusiones entre ellos. Pero algo que también yo siempre les sugiero a estas familias que tienen hijos conflictivos o padres conflictivos es necesitamos saber cómo es un adolescente, cómo es un niño, cómo es un hijo con determinadas características de su personalidad. Y usted como adulto, siempre apelamos al más, al de mayor edad, porque se supone que es el adulto responsable. Usted como adulto, usted sí que puede comprender lo que le está pasando a tu hijo. Entonces, les acompañamos para que puedan ver que sí es posible desarrollar tolerancia, que sí es posible desarrollar aceptación, que sí es posible caminar hacia la flexibilidad y ya con cosas como estas, habilidades como estas, la familia se empieza a llevar mejor. Eso es lo que sucede. Yo veo pocos casos de adicciones, veo muy pocos. Sí veo casos de adolescentes embarazadas y los papás hoy en día lo toman con mucho más calma, apoyan más a las hijas que son muy jovencitas, 15, 16 años, las apoyan si están embarazadas. Eh, es lo que más escucho. Me gustaría saber qué reglas siguen explícitas actualmente, ¿no? Todavía gobiernan los comportamientos familiares, como Pues cuáles. no ha cambiado tanto, ¿eh? De las diferentes generaciones no ha cambiado tanto. Los adolescentes son rebeldes. Los adolescentes quieren ser ellos, quieren diferenciarse de los papás. A los papás les cuesta mucho trabajo dejar que los hijos crezcan, dejar que sean ellos mismos, confiar en ellos. Eso les cuesta mucho trabajo, confiar en los hijos. Y algo que, respondiendo a tu pregunta anterior, ¿qué es lo que más se ve? Lo que yo veo mucho en la terapia familiar es estas madres sobreprotectoras. Y sí quisiera aprovechar estos minutos para decirles, la madre que sobreprotege a su hijo, literal, pero de veras literal, lo vuelve un discapacitado porque no sabe resolver problemas, porque no sabe enfrentar situaciones de adversidad, porque no sabe qué hacer en momentos en que tiene que decidir, porque han sido invalidados. De veras, son verdaderos discapacitados. No saben resolver, no saben. Todo Pero lo ven explí- fácil. Ajá, explícanos bien que, porque a lo mejor las mamás están tan habituadas a sobreproteger que ni ajá. siquiera saben qué es sobreproteger a un hijo. Danos ejemplos de qué es sobreproteger y cómo. Sobreproteger es me gusta mucho una frase que escuché. Sobreproteger es no dejar al niño que haga nada, ni nada bien, ni nada mal, nada. No le dejan que se caiga, no lo dejan que experimente, no lo dejan que cometa errores, no le permiten que tenga amigos que no sean seleccionados por la mamá o por el papá, no le permiten convivencias fuera de casa, los tienen en un círculo muy cerrado, ¿sí? Gente que solamente compagina con ellos, eh, no les dan autorización a los niños de explorar, de comunicarse de diferentes maneras con otras personas, todo se los muestran como si fuera amenazante, hablan mucho estas mamás sobreprotectoras de no hables con nadie, mucho control si les dan los celulares o las tablets, les tienen completamente controladas, horarios muy rígidos de acuerdo a las necesidades de la mamá o muy flexibles, esa es la otra también, son los dos extremos, ¿no? Somos muy rígidos o permito mucha flexibilidad. A veces me llama la atención que me llaman para hacer una cita y son las 11 de la noche y estoy escuchando que el niño está despierto y bueno, ahí ya me doy cuenta que no hay límites, es eso también, no les ponen límites. Yo diría que otro motivo de consulta que tú preguntas, Liz, es padres que les da miedo ser papás, como que sienten que no saben ser papás. O sea, ya pasamos de esta
generación que decía, es que yo le doy todo a mis hijos porque a mí me faltó, porque yo tuve carencia. Y cuando a mí me decían eso, o me llamaban para dar alguna plática respecto a este tema de las familias, yo les preguntaba, ¿quién de los que está aquí vivió guerra, vivió hambruna, eh, vivimos en el desierto? Para que podamos decir, yo le doy todo a mis hijos para que no carezcan de lo que yo carecí. ¿De qué careciste? ¿Sí? Porque tuviste todo, solamente que tenemos un imaginario de que carecimos. Esa época como que ya pasó un poco, pero ahora estamos en la época de yo le voy a dar todo a mi hijo, esta es la clásica, para que sea feliz. Ajá, ¿y qué es ser feliz? Y no saben qué es felicidad y creen que ahora es darle todo sin medida, pero también sin límites. Entonces, son jóvenes, bueno, cuando ya llegan a la edad de la juventud, de la prepa, para entrar, es más, no saben qué carrera elegir, se la tienen que elegir los papás, ¿sí? Porque no saben qué carrera elegir. Y no saben si van a pasar el examen o no van a pasar el examen porque la mamá siempre les resolvía las tareas. Entonces, ese tipo de situaciones pasan con estas familias que no les han permitido a sus hijos crecer. ¿Cómo son ese tipo de adultos? Sería interesante saber, ¿no? Ay, mira, eso nos lo dicen mucho las parejas. Ese tipo de adulto, si es un hombre, le cuesta mucho trabajo sostener un trabajo, ¿sí? Tiene trabajos temporales y lo corren, y la culpa la tiene el jefe. Lo corren porque no sabe rendir en el trabajo. Quiere tener horarios muy cortos con un salario muy grande. Y no se comprometen al trabajo. Los hombres, ¿qué más hacen en este aspecto de que los sobreprotegieron? Pues el hijo de mami, ¿sí? No sé resolver si yo no le pregunto a mi mamá. Tengo que ir y preguntarle si ella está de acuerdo, lo hago y si no, no lo hago. Y bueno, la esposa está pero colgada de la lámpara. Y en el caso de las mujeres, pues es algo muy similar. Mi papá siempre me daba todo, mi papá me hacía todo, yo era la más consentida, a mí nunca me regañaron, yo nunca supe cómo es salir y ganar el dinero, yo nada más tenía la tarjeta de crédito, la metía al cajero y salía dinero y ahora ya no sale dinero de la que tú me das. Entonces son ese tipo de personas que no saben resolver problemas. Esa sería su característica. O les cuesta mucho trabajo resolver problemas. Sí, y finalmente supongo que genera depresión en ellos ya en edad adulta o alguno otro de estos síntomas, ¿no? Pues no tanto, eso es lo curioso, que no tanto, eso no les genera depresión, no. Ah, ¿no? Les genera depresión no tener, no el no resolver. O sea, no tener sí les puede generar ansiedad o depresión porque estoy acostumbrado a tener y a no tener problemas. Pero el resolver una situación, no, eso no les genera pues prácticamente Sí, nada. Ajá. claro, no responden a alguna, Responde. Ujú. claro. O sea, me refiero a resolver problemas, pagar la renta, mandar a los hijos a la escuela y tener las colegiaturas puntuales, pagar la tarjeta de crédito, tener un fondo de ahorro, tener seguro de gastos médicos, saber qué hacer en caso de enfermedad, en caso de un accidente. A ese tipo de situaciones me refiero con resolver problemas. Muchos no lo saben hacer. Ok. Aquí me gustaría sobre todo también entender los roles. ¿Qué roles están sobredeterminados? El fuerte, el responsable, el del problema. ¿Cuáles son? Eso viene de la familia de la terapia familiar estructural, en donde le damos un rol a cada uno de los integrantes de la familia. Yo la uso muy poco, la verdad es que yo uso muy poco este tipo de terapia porque sí funciona, porque hay que mover de ese lugar al integrante, por ejemplo, al protector, que puede ser uno de los hijos y por proteger a toda la familia de origen, su papá, su mamá, sus hermanos, a veces, y eso también pasa, se le olvida proteger a su esposa y a sus hijos. Entonces hay que moverlo de ese rol de protector para que nada más se vuelva no el protector, sino el cuidador de su propia familia. Eso es lo que hacemos. La rescatadora, eso es muy común
y la rescatadora lo que hace es, a veces no se casa por estar con su familia, ¿sí? Entonces, cada, am, cada rol que lo nombramos de esa manera, el protector, el chivo expiatorio, el perseguidor, el fuerte, el hijo bastón, el hijo parentalizado, eso viene de la terapia familiar estructurada y lo que hacemos sí es moverlo de ahí para que sea el mismo. En terapia, en cualquier terapia, esto se llamaría diferenciarlo de ese papel porque está siendo pesado para la persona. Ok, ¿y hay algunas reglas históricas que aún siguen activas, aunque aún ya no son tan funcionales? Todas siguen activas, todas las usamos porque el tema aquí es conocer las diferentes epistemologías y utilizarlas de acuerdo a cómo se va presentando la familia, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo usar la terapia familiar estructurada para una familia justo como la describiste, un papá que es rígido de pensamiento, una mamá que es muy obediente, unos hijos que se quieren revelar de esa forma de ser de los padres. Ahí la terapia familiar estructurada funciona como un inicio, pero después nos movemos a otra terapia en donde ellos puedan sentir eh, más comodidad con las intervenciones que se van haciendo para que no sientan que estamos, a veces así me dicen, es que siento como si siguieras una receta, entonces no queremos eso porque el que ellos nos vean así, nos están viendo igual de cuadrados que en el ambiente que están viviendo. Entonces, por eso la terapia familiar sistémica nos enfocamos en las interacciones de cada uno de estos roles. A ver, cuando el protector no quiere proteger, ¿qué hace el perseguidor? Eso sería ya sistémico. Ok, Rosy, y cuéntanos un poquito más, ¿por qué fue que te llamó la atención involucrarte más en esta área? Ya un poquito me voy a involucrar en ti, en preguntarte esta parte. Veo que estás muy interesada en esta área familiar, también veo que te interesa mucho la parte de trauma. Cuéntanos un poquito tu experiencia sobre eso. Mira, me interesó mucho la terapia familiar. Primero hice la maestría en psicología clínica. Am, Sentía que no me alcanzaba para lo que yo sentía que mis consultantes necesitaban y tomé la segunda maestría, que fue la terapia familiar sistémica y de pareja, porque yo había escuchado historias de la familia está por desaparecer. Y a mí me pareció alarmante una frase así, un comentario así, porque yo no podía concebir, porque mi formación era la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces yo crecí con esa frase en mi cabeza. Cuando me dicen que va a desaparecer, yo pensaba, la sociedad se va a desaparecer. Pero cuando entro y me doy cuenta que no es que vaya a desaparecer, sino que está habiendo modificaciones, está habiendo cambios, yo quería saber de esos cambios. Entonces me fue interesando la perspectiva de género, la mirada feminista, la mirada desde los derechos humanos, la mirada desde los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y porque también empecé a descubrir, esto no lo pongo mucho en mi currículum, pero empecé a descubrir los temas de abuso sexual en la infancia. Claro. Entonces, este tema de abuso sexual en la infancia, el 90% de los abusos sexuales durante la infancia ocurren dentro de la familia. ¿Y qué tenemos en la vida adulta? Adultos muy lastimados, adultos todavía muy dañados por lo que vivieron durante su infancia en esa época. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta que había mucho contenido dentro de la terapia familiar, pues me empecé a apasionar por eso y eso es lo que hago. Pero dentro de la psicotraumatología, lo que yo más veo es el tema de abuso sexual durante la infancia. Eso es lo que más veo. Por eso también me gustó la psicotraumatología, porque vi que me da muchas estrategias y conocimiento de cómo son las personas en la vida adulta, cuáles son los efectos de un abuso sexual que ocurrió en la infancia y que ahora en la vida adulta se puede sanar. Sí se puede sanar.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con esas niñas que fueron abusadas por su mismo núcleo familiar, ¿no? Donde también en ese entonces, ¿no? Muchas de venían tan a lo mejor también con ese mismo ciclo donde las hacían callar y tenían que aguantarse. Sí, es todo un proceso lo que se hace con ellas porque efectivamente están muy dolidas hacia la familia, principalmente hacia el papá y hacia la mamá, porque no los defendieron o porque no les creyeron o porque no se dieron cuenta de que estaban siendo abusadas sexualmente desde muy pequeñitas y lamentablemente muchas veces durante un largo periodo de tiempo. ¿Sí? He atendido jóvenes que el mismo abusador empezó cuando la niña tenía 5 años de edad, llega a los 18, a los 20 años de edad y sigue abusando de ella. O sea, es un periodo muy largo de tiempo y hay que hacer una intervención muy, muy cuidadosa para no retraumatizar, para no revictimizar a quien vivió el abuso y acompañarla hasta que sea una persona saludable emocionalmente y reconciliada con su propia historia, que no quiere decir precisamente que perdone al abusador, pero sí reconciliada con su propia historia por el abuso que vivió. Pero en ese caso sí se saca del núcleo, ¿no? Porque la mayor parte de esa familia, lo que yo he observado es que protegen al abusador, que normalmente es un hombre, y las mujeres tienden a callar y a hacerse oxisas de ese abuso. Desde la mirada de la ley y de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, lo que buscamos es que quien salga del núcleo es el abusador. Eso es lo que buscamos. En caso de que no se haga, sí que se tienen que tomar medidas y si lo hacen, varios de mis consultantes lo han hecho, que es de lo que más atiendo, varios lo han hecho lo vamos a hacer público, ¿sí? Tu, tu papá es un abusador, el abuelo es un abusador, el tío es un abusador, el hermano es un abusador. Se tiene que hacer público y lo sorprendente, como tú dices, Lizeth, es cuando alguien habla, otros hablan respecto al mismo abusador. Entonces, cuando se rompe el silencio, ya hay un efecto. Y sí, regularmente lo tenemos que dejar, no excluir, pero tiene que haber una especie de efecto de consecuencia por lo que hizo. Claro, de verdad que la meta sería, se tiene que demandar legalmente, pero no todo. Oye, tú me estás hablando como de la parte bonita, pero hay familias que realmente no apoyan, incluso te obligan a callar, ¿no? Como para que, porque es una vergüenza, que cómo lo vas a hablar, que tal vez no es cierto, que muchas frases de que la mujer llega hasta donde el hombre quiere, que eres una loca o cosas de ese estilo que yo lo he escuchado en consulta. ¿Qué se hace en ese caso, Rosy? O cómo puedes ayudar cuando el núcleo es totalmente nocivo? Así es, y por eso es que me gusta tanto la terapia familiar sistémica, porque desde ahí entro. Ah, usted no le cree a su hija que esto pasó. No, no le creo, es más, ella lo provocó. ¿Qué la lleva a no ver que su hija vivió un abuso? ¿Cómo se siente usted cuando escucha esto que su hija está pidiendo justicia? ¿A usted le pasó? Si usted fuera ella, ¿qué haría usted? ¿Sí? Y entonces, bueno, hay otras formas de intervención para que el resto de la familia se dé cuenta. Y mira, de verdad que con la terapia familiar sistémica, la atención del abuso con un protocolo bien llevado, he visto familias que sí se han restaurado de esto. Una de ellas dijo, ocurrió por parte de unos primos y el padre de familia, cuando ya hicimos todo el proceso, dijo, está bien, no voy a hacer nada en contra de esa familia, pero no los vamos a volver a ver. Y yo prefiero quedarme con esta distancia, ya sin el enojo, sin el odio, ¿sí? O sea, sí te entiendo lo que tú dices, la parte bonita, pero no es nada bonito cuando llegan y te abren la historia de dolor por haber sido abusado, Claro. ¿no? Entonces, si llega sola la persona, trabajamos con ellos y aunque nada más llegue
quien fue abusado, sí que le acompañamos a desarrollar fortalezas a pesar del dolor. Por ejemplo, una pregunta que me parece que ha sido muy potente y que la digo a casi todos los consultantes de este tema es, a pesar del abuso que tú viviste durante años y demás, ¿no? A pesar del abuso, ¿de qué te sostuviste para estar vivo hoy? ¿Qué te sostuvo? Y empezamos. Cuando ya avanza en la terapia, por ejemplo, ayer me pasó, le decía yo a esta persona, si tú pudieras ahora que ya has hecho esto y esto y esto en la terapia, mirar a aquella joven que fue abusada y que hoy tu hijo te reconoce, tu hijo te dice que te ama, tú estás trabajando, estás ganando ya un buen sueldo, varias cosas que ella está haciendo ahora favorables. ¿Qué le dices tú a aquella niña que fue abusada por años por su primo? ¿Qué le dices? Y entonces se dan cuenta que ya han reestructurado cuando dicen cosas como esta. Le digo que eso va a pasar, que no siempre se va a quedar en el dolor de lo que está viviendo en ese momento. Le digo que en el futuro, que yo soy su futuro, va a tener un hijo que la ama, que sí lo va a hacer bien. Y empiezan a hablar de ellas, de los logros que se han hecho. Qué Eso es fuerte. lo que hacemos. Qué fuerte y qué cosas tan fuertes y que tiene uno que estar súper preparado para llevar eso, ¿no? Como dices también en esta parte del trauma que es muy difícil de abordar un abuso de por años, ¿no? Así es. Mira, cuando yo doy clases de trauma, siempre le digo, porque a mí me lo dijeron también, ¿no? Siempre le digo al grupo que estoy en ese momento acompañando, si lo que tú vas a escuchar aquí te hace sentir que en algún momento no vas a poder acompañar a alguien que te va a contar una historia difícil, adversa, dolorosa, traumática, no le entres. De verdad, Sí. no le entres. Y no es que estés incapacitado, no, es que se necesita mucha preparación, tu propia psicoterapia, la supervisión, que tus años de experiencia, el entrenamiento, o sea, es un, es un combo de varias cosas para que tú le puedas entrar a escuchar estas historias, ¿no? Entonces, pero si tú sientes que no, no pasa nada, canalízalo, reconoce que no puedes y está bien, ¿sí? No te arriesgues tampoco porque te vas a estar estresando si escuchas estas historias, Claro, y ¿no? más que muchos de estos pacientes pueden tener riesgo suicida alto, ¿no? Porque son, no tenemos muy lejos la historia que apenas sucedió en Puebla de esta chica que se aventó del puente que estaba siendo abusada por su propio hermano, ¿no? Entonces, y que no pudo llegar a manos indicadas para poder salvar su vida, ¿no? Entonces, no es un juego, son vidas y debes de estar completamente bien preparado para este tipo de intervención, ¿no? Sí, mira, nada más quisiera hacer ahí en los minutos que nos quedan una acotación en el caso que acabas de mencionar, porque hicimos un estudio de esta joven. No solamente fue el abuso, era migrante, venía de Venezuela, estaba sola, por su acento estaba recibiendo discriminación, no tenía amigos, no se sintió respaldada por la familia y no pidió ayuda. Entonces, no solamente fue el abuso, fueron varias cosas, varios Claro. factores que la llevaron a tomar esta decisión. Entonces, desde la suicidología, que yo no le entro mucho, pero algunas cosas para atender a estos pacientes es de la forma en cómo ella se suicidó, el lugar en el que ella lo hizo, nos habla de que es una joven que estaba manifestando su dolor, su inconformidad, su soledad a la sociedad, no a una persona nada más, a la sociedad y particularmente a la sociedad que radica en Puebla. Sí, Rosy, pues me parece bastante interesante lo que dices porque no solo existe el saber de trauma y de intentos suicidas, sino ya hay toda una base sobre todo esto, ¿no? Y que debemos de estarnos actualizando y estudiando sobre todo esto, ¿no? Ujú. ¿Dónde te pueden localizar, Rosy? ¿Dónde das terapia? ¿La terapia familiar es más costosa o cómo es? Platícanos No, un cobro poco. lo mismo que si fuera terapia individual y yo me Ajá, encuentro en la torre médica número 5 de 50 Doctors.
Está en Avenida Rosendo Márquez, número 16, consultorio 701 en la Colonia La Paz. Y si gustan, mi número de teléfono es el 2223 62 16 64. Y Ok. ahí me encuentran y con mucho gusto los atiendo. Entonces, para que quede claro, estás como más especializada en trauma y en esta parte de terapia familiar. Así es, así es. Quisiera darles una frase para terminar esta charla, Liz. Es cuando una familia cambia su forma de hablar, que nosotros nos fijamos mucho en el lenguaje, en las palabras y en el valor de las palabras, cuando una familia cambia su forma de hablar, cambia su forma de verse. Y cuando cambia su forma de verse, cambia su historia. La terapia familiar no solo trata problemas, acompaña a las familias a convertirse en lugares más seguros, más amorosos y más humanos. Ese sería el objetivo de la terapia familiar. Fíjate que dices algo súper bonito porque la familia debe de ser tu lugar seguro. Así es, sí, Y es muy triste encontrarte con que no sea tu lugar seguro. Entonces, dime algunos motivos, porque a lo mejor están tan habituadas en vivir bajo esta perspectiva o esta lupa de que es normalizada tal vez la violencia, normalizada tal vez esta parte de hablarse a gritos, no sentir un lugar seguro, todo este tipo de situaciones que no es nada normal, que no es algo que se deba de vivir, que sea un paso que puedan dar para ir justo a buscar ayuda y no vivirlo. Danos algunas cosas que sean motivo para buscar ayuda. si guardas silencio, si no lo puedes compartir con tus conocidos, si no puedes hablar con naturalidad y abiertamente de lo que vives tú en tu casa, de quién tú eres, si constantemente te estás autorrecriminando a ti mismo, a ti misma, entonces estamos hablando de que algo está sucediendo en ti y habríamos que investigar de dónde viene. Viene de cómo a ti te trataron desde tu infancia y tú te has creído todo lo que te dijeron, o viene de que actualmente vives en un lugar en donde hay violencia y entonces te enseñaríamos a través de la terapia a ponerte a salvo. De acuerdo. Y claro, y que no es normal sentirnos mal, o sea, no podemos acostumbrarnos a estar mal, que tampoco es normal estar todo el tiempo feliz, porque tampoco es eso No, normal, no es normal. pero, pero tampoco es normal estar todo el tiempo así, ¿no? Así es. Ujú, así es. Entonces es una vida en equilibrio y qué mejor con tu ayuda, Rosy. Y bueno, pues amigos, a todos los que nos escucharon, gracias, Rosy. La verdad es que siempre es bien Gracias a ti. interesante hablar contigo. Espero tengamos más adelante a lo mejor con el tema del trauma y toda esta parte del trauma que a mí me parece muy interesante, sobre todo en esta parte que acabas de mencionar, pareció bastante interesante en todos los actos que hizo esta chica y cómo es que se manifiesta de algún modo el dolor y cómo es que lo hacen y cómo podríamos a lo mejor haber tomado acciones antes de que todo esto, porque uno va hablando, ¿no? En el Así es. camino, va dando señales de que lo va a hacer, ¿no? Sí, sí, Tenemos, claro. Sí, se van sí. dando señales de todo esto, nada más que no queremos escuchar a veces, ¿no? Ni escuchar ni ver. Exacto, entonces nos Ujú, hacemos oxisos a las cosas y sería interesante saber qué signos de alerta podemos estar notando tal vez en nuestros hijos y que a lo mejor ahorita podría ser una muy buena intervención antes de que esto sea grave o sea más grave, ¿no? así es. Eso sí se puede hacer. Se puede prevenir el suicidio. Claro. Pues Ujú. bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, gracias a Gesi Intelectual, gracias Rosy, la verdad es que es un deleite Gracias. tenerte y bueno, nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Esperamos verte pronto por aquí. Muchas gracias a todos los que nos escuchamos y nos vemos pronto. Hasta luego.